Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video quiero armarles y explicarles cómo se grafica una función lineal o una función afín. Recordemos que la diferencia entre la función lineal y la función afín es que la función afín tenía forma de y igual a mx más b, donde tengo una pendiente y una ordenada en origen, y mi función lineal, ¿sí?, es cuando la b es cero. Entonces, esta forma sería una ecuación de función lineal y esta de una función afín. En base a eso, vamos a trabajar y vamos a hacer tres ejemplos para que ustedes vean, por medio de los ejemplos, cómo trabajar con tablas y gráficas. Vamos a dar un primer ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me da esta función? F de x igual a 2x más 1. Si recordamos, ¿sí?, en esta función es una función afín donde mi pendiente es 2, mi ordenada del origen, o sea, mi b, es 1. Este valor, f de x, es lo que nosotros conocemos como variable y. ¿Por qué y? Porque es una función que depende de x. ¿Qué quiere decir función que depende de x? Que cuando yo arme una tabla de valores, los valores que voy a dar son a x, conocida como variable independiente, no depende de nadie, y cuando yo dé valores acá y resuelva esta expresión, me va a devolver un valor para y. A ver, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Armemos una tablita. X e y. Yo acá les aconsejo a mis alumnos que escriban así. La y vale 2x más 1. Entonces, cuando yo empiezo a dar valores en la tabla, que los valores que van en esta tabla son los valores que ustedes consideren. Siempre vamos por los valores más fáciles, empezando por 0, 1, menos 1, 2, menos 2. ¿Por qué no damos todos valores positivos? Porque si damos todos positivos, lo más seguro es que tenga gráficas solo de este lado y no de este. Y entonces ahí empiezan, profe, ¿y acá cómo continúo? Entonces yo les recomiendo que den uno positivo, uno negativo y el 0. Entonces, demos el valor 0. ¿Cómo resolvemos? Si doy el valor 0, va a ser 2 por 0 más 1. 2 por 0 es 0, que una ecuación, más 1, me queda 0 más 1 es 1. Ya tengo mi primer punto de corte que será 0, 1. Veamos qué ocurre si damos otro valor. A ver, demos un valor positivo. Recuerden que podemos dar cualquier valor, pero nos convienen valores bajos. En este caso voy a dar el 1. Siempre probamos 1, menos 1, 2, menos 2. Y vamos a resolver 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2, más 1 es 3. Entonces, cuando yo doy el valor 1, encuentro el valor en y 3. Vamos a dar otro valor. ¿Podemos dar 2? Sí. ¿Podemos dar 3? Sí. Pero tratemos de buscar un valor para tratar de graficar de este lado. Vamos a dar el menos 1. Cuando x vale menos 1, reemplazo y me queda 2 por menos 1 más 1, que esto será menos 2 más 1. Y menos 2 más 1 es menos 1. Ese valor lo escribo aquí. Si ustedes observan, lo que fue cambiando en mi expresión fue el valor de x. Yo en vez de x fui reemplazando el valor que ponía acá, lo reemplazaba acá. Si yo acá ponía 1, acá ponía 1. Menos 1, menos 1. Y cuando resolvía, me iban devolviendo valores en y. Esos puntitos, ¿sí?, yo esto lo voy a llamar 1, esos puntitos me van a permitir armar mi primer gráfica. A ver, cuando x vale 0 y vale 1, vamos a llamarle 1 acá. Entonces tengo mi primer puntito. Cuando x vale 1 y vale 3. Acá vale 3. Y cuando x vale menos 1 y vale menos 1. Es decir, el otro punto va a estar acá. Si yo uno, ¿sí?, esos 3 puntos, voy a tener esta ecuación de recta.
Y recuerden que las funciones tienen como gráfica, en este caso la función lineal o afín, tienen como gráfica una recta. En este caso, si recordamos que la pendiente es positiva, nosotros ya nos está diciendo que si la pendiente es positiva, nuestra gráfica va a tener esta forma. Entonces, si yo cuando reemplacé los puntos, mi gráfica tiene esa forma, quiere decir que mi función crece y que toda la tabla la resolví bien. Veamos ahora un segundo ejemplo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ahora lo compliquemos un poquito más? ¿Cómo un poquito más? Demos una función que tenga fracciones, que a ustedes por ahí no les gustan mucho las fracciones. Entonces, yo acá les quiero mostrar cómo nosotros podemos transformarlas con un gráfico en números enteros y graficarlos así. Veamos, por ejemplo, qué pasa si mi segunda función dice así. Menos 1/3 de x más 1. Bueno, acá observemos que tenemos en una pendiente tenemos fracción y en la ordenada del origen no tenemos fracción. Yo en este caso, cuando arme una tabla de valores, recuerdo copiar esto, ¿sí? En mi tabla de valores ponemos siempre el 0, porque es el valor más fácil. Entonces ponemos 0 igual a menos 1/3 por 0 más 1. Esto es 0 más 1, que es 1. Y ahora, ¿cómo hago para encontrar? Porque si yo doy 1, se mantiene la fracción. Y no queremos graficar fracciones porque nos cuesta, es lo que me dicen siempre. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no tener fracciones en mi tabla? Bueno, lo que se puede hacer es buscar múltiplos, acá, múltiplos de este denominador 3. Es decir, yo acá voy a poner múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 3 menos 3, 6 menos 6, 9 menos 9, y así sucesivamente puedo poner números que sean múltiplos de 3. Vamos a dar dos nada más. Los más fáciles serían 3, que vamos a escribirlo acá un poquito más abajo. 3, ¿qué será? A ver, menos 1/3 por 3 más 1. Si ustedes simplifican, me queda menos 1 más 1, que es 0. Y obtuve un número entero. Vamos a ver qué pasa cuando doy el menos 3. Menos 1/3 por menos 3 más 1. Simplifico y observo, menos por menos es más, me queda 1 más 1. 1 más 1 es 2. A ver, vamos a intentar graficar, esta era la 1, ¿no? Vamos a intentar graficar con estos 3 puntos mi ecuación de recta de la función 2. Veamos, el primer punto justo coincide, 0, 1 ya lo tengo. El otro me dice cuando x vale 3 y vale 0. Acá estaría el 3. Y 0 quiere decir que yo me paro en 3 y no subo ni bajo. Es decir, voy a graficar en el eje de las x. Va mi puntito. Cuando x vale menos 3 y vale 2. Acá estoy en menos 3. Y de acá me dice subí 2 lugares. O buscar la intersección, que es lo mismo. Y en ese caso, si ustedes observan, vamos a tener esta ecuación de recta, que si observamos es una ecuación decreciente. A ver, veamos. Mi pendiente era negativa. Cuando la pendiente es negativa, la forma de mi gráfica tiene que ser así. Y efectivamente me dio decrece. Así que con estos 3 valores, si observan, no tengo, a pesar de que tenía una pendiente con número fraccionario, mis puntos me dieron en números enteros. Voy a borrar, vamos a hacer un tercer ejemplo. Y en ese tercer ejemplo voy a poner tanto a mi pendiente como a mi ordenada del origen, voy a darle valores fraccionarios. Es decir, voy a tener fracciones tanto de la pendiente como de la ordenada del origen. A ver, veamos. El tercer ejemplo será f de x igual a 1/2 de x más, no sé, 3 medios. Observen que tanto la pendiente como la ordenada del origen son fracciones. Veamos cómo podemos armar una tabla
y tratar de por medio de esa tabla buscar que nos queden números enteros. Yo observarán en todas en las dos rectas y en los dos ejemplos que hice, marqué 3 puntos. Con 2 puntos ya es suficiente para graficar. Bueno, vamos a dar el primer valor que dijimos que nos conviene siempre, que es 0. Entonces decimos, bueno, 0 y esto es 1/2 por 0 más 3/2. Y en ese caso me va a quedar 0 más 3/2, que es 3/2. Bueno, observen, mi primer valor, que es por donde pasa mi ordenada del origen, que corta el eje Y, es un valor con fracción. No importa, lo dejemos, porque si no me gusta graficar, cuando yo grafique estos dos valores que vamos a dar, va a caer en ese punto y no va a haber problema. Bueno, ya tenemos mi primer punto. Vamos a mi segundo punto. En este caso, si yo busco múltiplos, como en el ejemplo de recién, con mi denominador 2, lo que voy a hacer es anular esta fracción, dejarla como un número entero, pero bueno, acá tengo otra fracción. Y observo una cosita, como ya tengo los dos denominadores que son iguales, no me conviene desarmarlos, sino me conviene buscar números acá arriba que yo al reemplazar pueda sumar y simplificar. A ver, veamos el primero. ¿Qué pasa si yo doy el valor 1? Veamos si me conviene, si no, recuerden que siempre hacemos con lápiz, borramos y probamos otro número. 1/2 por 1 más 3/2. 1/2 por 1 es 1. 1 por 1, perdón, 1/2 por 1 es 1/2. 1 por 1 es 1. Y 2 por 1 es 2. Lo marco porque también a veces resuelven mal la multiplicación en esa parte. Bueno, 3 más 1 es 4. Y me quedo 4/2, que si simplifico, 4/2 es 2. Me quedó un número entero. A ver, veamos qué pasa. Si doy 2, bueno, ya estoy viendo que se va a simplificar y no me conviene. Si doy 3, ¿podría dar 3? Sí, seguro que si doy 3 me queda un 3/2 más 3/2 es 6/2, que me va a dar 3. Pero vamos a tratar de buscar números negativos de este lado. A ver, ¿qué pasa si doy menos 1? Si doy menos 1 me quedará 1/2 por menos 1 más 3/2. Y esto es menos 1/2 más 3/2 menos, perdón, no puse el menos, menos 1 menos 1/2 más 3/2. Menos 1 más 3 es 2 y 2 sobre 2 es 1. Si observan ahí, ya tengo 3 puntos, de los cuales 2 de esos puntos son números, tanto la X como la Y, son números enteros. De tal modo que cuando yo marque estos 2 puntos y arme mi recta, va a pasar en Y por este punto. A ver, veamos. Marquemos este punto. Cuando X vale 1 y vale 2. Cuando X vale 1 y vale 2. Va a ser este de acá. Cuando X vale menos 1 y vale 1. Menos 1. Acá está la intersección. 1. Vamos a graficar. Y en esta gráfica, si ustedes observan, este puntito de corte ahí, bueno, yo corrí un poquito la regla, pero ese puntito de corte ahí, es 0, 3/2. Si ustedes dividen 3 en 2, es 1,5 aproximadamente. 1, acá está el 2, y cae en 1,5. Entonces, de esta manera, esta es mi gráfica 3. Bueno, por último, yo le puse menos 1/2 acá. Y esta era toda positiva. Acabo de ver, este puntito está mal, lo corrijamos. Acá sería... No, está bien. Perdón, me confundí. Está bien. Este sería menos 1. Pues me queda menos 1/2 más 2. Está bien. Bien, entonces, mi pendiente es 1/2, es positiva, ¿sí? Y como es positiva, mi gráfica tiene que ser así y crece. Entonces, de esa manera, yo les mostré con un ejemplo, ¿sí? De cada uno, ejemplo 1, 2 y 3, las distintas formas de ir realizando y analizando una función lineal o afín con su tabla y sus gráficas.